Vamos a ver en este capítulo lo que es la vista de cuadrícula y esto nosotros lo encontramos en el módulo biblioteca únicamente en este módulo y me refiero a esta vista cuadrícula, su atajo es la letra G y si nos vamos a revelar te das cuenta que no aparece ese icono, no aparece el modo de vista cuadrícula porque solo está disponible en biblioteca. Aquí en biblioteca nosotros encontramos este modo vista y si por ejemplo estoy en revelar y presiono la letra G, me va a traer a biblioteca y me va a traer al modo de vista cuadrícula. Bien, dentro de estas cuadrículas, como puedes ver, hay muchos elementos que se muestran. Aquí puedes ver números, estos números se llaman número índice, luego tenemos esta banderita que es un indicador de aprobado o rechazada, tenemos estas flechitas que es para rotar, aquí tenemos parte de los metadatos de selección, estos serían para las estrellas, este cuadrito que ves acá tiene que ver con etiquetas de color y son estas que ves acá. Si le hemos aplicado alguna etiqueta de color, aquí se mostraría. En este caso, ninguna tiene etiqueta de color, pero sí ves algunas sí tienen estrellas, por eso es que unas sí y otras no. Luego tenemos estos iconos y significa que cada una de las fotos tienen lo que son palabras claves y el otro icono indica que ya tiene algún ajuste de revelado. Luego tenemos este botoncito que al presionar lo que hace es añadir esta foto a lo que es la colección rápida y la colección rápida se refiere a esta colección que está acá dentro de catálogo y que cada vez que demos un clic allá, aquí más bien se va a ir agregando. También lo puedo hacer con la letra B. Bien, por ese lado. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a presionar la letra J y como ves aquí ha cambiado la vista. Ahora tengo una vista de cuadrículas más extendida. Este es más compacta, más bien este es súper compacta porque no se muestra nada. Este es normal, tal como viene, pero esto es totalmente extendida porque se muestra aquí el número índice arriba, se muestra aquí el tamaño de la fotografía, las dimensiones, aquí el nombre y aquí el formato. Lo demás se muestra, pero yo siento que hay demasiada contaminación. Esto tiene que ser bastante más limpio para poder este, trabajar mucho mejor. Porque yo creo que el nombre no es necesario que se muestre, tampoco las dimensiones, mucho menos el formato. Voy a presionar J y J para que vuelva a su estado por defecto y ahora voy a presionar control más J y va a aparecer esta ventana que se llama opciones de la vista de biblioteca. Esta opción es importante porque aquí es donde por si acaso te sucede que no ves algún icono, no ves alguna acción dentro de biblioteca, esta te va a salvar. Importante. Aquí, como ves, dice mostrar extras de cuadrícula. Si yo desactivo esto, no se muestra nada. Pero si yo activo, tengo dos opciones, mostrar las celdas compactas o las celdas expandidas. Como ves, ahí están expandidas. Yo trabajo normalmente con celdas compactas porque aquí puedo elegir algunos elementos. Aquí en opciones dice mostrar elementos interactivos solo al pasar el ratón encima. ¿Cuáles son los elementos interactivos? Son, por ejemplo, las flechitas, este botoncito, el icono de indicador. Y si yo desactivo esto, como ves, ahí quedan fijos. Sin embargo, yo creo que es mejor activarlo para que se muestren únicamente cuando pasamos el puntero sobre ellos. Luego tenemos estas opciones que yo te recomiendo que las dejes así. Esto de matiz de celdas a 20% predeterminado. Y aquí venimos a lo que son iconos de celda. Indicadores se refiere a la banderita. Si yo desactivo esto, te das cuenta que no aparece. Ahora, insignias de miniatura se refiere a lo que son los ajustes de revelado, las etiquetas y todo lo que tiene que ver con los iconos que se van a ir mostrando en esta parte de acá. Esto lo podemos activar o desactivar.
Luego tenemos acá lo que son marcadores de colección rápida. Los marcadores de colección rápida es este circulito que ves acá, que si yo quiero que no se muestre, porque quizás tengo en mente ya el atajo, como te mencioné, es la letra B, entonces yo lo puedo ocultar para únicamente tener la vista más limpia. Pero bueno, normalmente se trabaja así. Pero recuerda que a veces uno por accidente activa esta, esta acción y termina agregando esta fotografía a la colección rápida. Uno a veces lo hace acá por accidente o si no en lo que es la cinta inferior, como ves ahí también aparece. Entonces, eso va a ir de acuerdo a cómo lo quieras trabajar. Yo la verdad es que lo voy a dejar desactivado, no me interesa, prefiero manejarlo a través del el atajo que es la letra B, pero ahí tienes el, la explicación. Extras de celdas compactas, número de índice, es ese número como te mencioné que está en el fondo. Este es el número índice, lo puedo quitar, lo puedo mostrar. Lo que es la rotación son estas flechitas, aquí yo puedo quitarlas o mostrarlas. Dice acá etiqueta inferior, esto de las etiquetas inferior tiene que ver con la parte de abajo y si yo muestro la etiqueta superior es donde se muestra el nombre, se muestra bueno, a veces se muestra acá lo que es, bueno, aquí nosotros lo podemos definir, qué es lo que queremos que se muestre en la etiqueta superior. Aquí está nombre de la copia o nombre base de archivo, pero aquí nosotros podemos elegir un sinnúmero de opciones, como ves. Aquí podemos elegir incluso los píxeles, bueno, aquí los megapíxeles, el copyright. Aquí yo lo puedo elegir, ahí aparecen todos los derechos reservados y de esa forma yo puedo elegir, bueno, en este caso no tiene etiquetas, podríamos ponerle el título, no tampoco tiene un título, vamos a elegir, puede ser nombre de la copia o puede ser eh, exposición en ISO. Ahí podemos ver todo lo que tiene que ver con esta información. Se disparó a 1/125 con un diafragma de 5.6 y un ISO, que bueno, ahí no se muestra. Entonces, yo la verdad que lo voy a dejar como venía, pero lo voy a desactivar porque sí, únicamente prefiero activar la etiqueta inferior donde se muestra la clasificación y las etiquetas. La clasificación son las estrellas y las etiquetas son las de colores que como ves no tienen ninguna. Pero de igual forma, aquí podemos elegir qué queremos que se muestre en esa etiqueta inferior. Luego tenemos aquí mostrar cabecera con etiquetas. Es esta opción. Bueno, en este caso lo tenemos desactivado, pero ahí lo estaríamos activando. Luego tenemos acá mostrar pie de ilustración de clasificación. Esto, la verdad es que vamos a ver, incluir botones de rotación y como ves, esto tiene que ver con extras de celdas expandidas. En este caso tenemos lo que son celdas compactas. Por tal razón, esto no hace ningún efecto. Para que esto tenga efecto, yo tendría que venirme acá a celdas expandidas. Y aquí yo diría, bueno, no quiero mostrar cabeceras de etiqueta, lo quito, quiero que se muestren y no quiero nada de etiquetas al pie, entonces se quitan. Como ves, esto aplica únicamente para celdas expandidas. Yo prefiero trabajar con celdas compactas. Voy a cerrar por acá porque también, como lo viste en el capítulo anterior, podemos cambiar el tamaño de las miniaturas. Recuerda que estas miniaturas que ves acá son las previsualizaciones que crea Lightroom Classic cuando nosotros importamos. Recuerda que yo te recomendé que siempre lo hagas utilizando déjame ver, voy a seleccionar una, lo que es las previsualizaciones estándar, no elegir uno uno, porque esto significa que nosotros estamos llenándonos de un material que no nos va a ser para nada interesante. Entonces, estas son miniaturas que crea Lightroom que no son los archivos originales, no son los archivos RAW, son simplemente unas pequeñas copias llamadas miniaturas o llamadas previsualizaciones que hemos definido como estándar. Entonces, estas miniaturas nosotros podemos aumentar el tamaño o minimizar. Si, por ejemplo, yo presiono lo que es la tecla control y
con la ruedita del mouse hago esto. Como ves, voy ampliando o disminuyendo lo que son las cuadrículas. Yo prefiero dejarlo así a un número de 5 por cada una de las tiras. Ahí tienes lo que es la vista de lo que es cuadrícula, su atajo a la letra G, y espero te haya gustado. Hemos recorrido de principio a fin de esto de vista cuadrícula.